Saludos mis dones. Si eres de los que te gustan las emociones fuertes y el mundo del PvP, estás en el lugar correcto. En este video profundizaremos en uno de los aspectos más interesantes del juego, el modo jugador contra jugador. Aquí te explicaremos todo lo que necesitas saber de este modo de juego y cómo funciona el sistema de semillas. Prepárate para conocer todos los detalles relacionados, así que agarra tus armas y acompáñame en esta aventura. No te lo pierdas. Pero antes, recuerda que si quieres ir a alguna sección en particular, puedes hacerlo con los marcadores de tiempo que se encuentran en la descripción de este video. No siendo más, empecemos. El contexto de PvP en Diablo 4 se desarrolla a través de la influencia y el poder de Mephisto, el cual ha creado áreas corruptas y llenas de mal dentro del mundo de Diablo 4. Estos lugares pueden ser explorados libremente por los jugadores, pero el odio que emana de ellos puede consumirlos, haciendo que se enfrenten entre ellos. Es decir, aunque un jugador no quiera participar en el mundo del PvP, al estar en estos campos puede ser atacado por otros jugadores que han sido consumidos por el odio. Primero que nada, debes saber que estas áreas son zonas exclusivas para el modo jugador contra jugador, llamadas campos de odio. Además, es importante destacar que esta mecánica es opcional, lo que significa que no es necesario que los jugadores participen en ella, si no lo desean. Estas zonas están claramente marcadas en el mapa y ofrecen más que solo luchas de jugador contra jugador. Además de los enfrentamientos entre jugadores, también es posible encontrar monstruos de evento, cofres del tesoro y élites raros en estas zonas. Es importante destacar que al participar en estos eventos, recoger botín y eliminar monstruos y demonios, los jugadores obtienen semillas del odio, que pueden considerarse como una especie de moneda dentro del juego. Estas semillas deben ser procesadas en un lugar llamado altar de extracción. Una vez procesadas, las semillas pueden ser canjeadas por recompensas cosméticas y monturas en los vendedores de PvP. Es importante mencionar que Blizzard afirma que los campos de odio son tan grandes que no tienes que preocuparte por ser asesinado por el mismo jugador, es decir, hacer camping. Aunque bueno, supongo que ya te has dado cuenta que hay quienes realmente disfrutan de esta práctica. Ahora que hemos entendido la mecánica principal, podemos explicar en detalle qué son las semillas del odio. Se trata de una moneda que se puede obtener de diferentes maneras, como atacar a otros jugadores, eliminar monstruos, al abrir cofres y al completar eventos PvP. Cada una de estas actividades otorga una cantidad diferente de semillas del odio, siendo posible que matar a otros jugadores otorgue una cantidad mayor de estas semillas. ¡Hey! Espera. Si estás disfrutando de este contenido, no te olvides de suscribirte al canal y darle like al video para apoyar mi trabajo, y así asegurarte de no perderte futuros videos. Es algo que realmente me ayudaría mucho. Ahora sí, continuemos. Recuerda que debes de tener en cuenta que otro jugador puede matarte en los campos de odio, lo que resultaría en la pérdida de tus semillas. Por lo tanto, hay una razón para procesarlas en el altar de extracción, ya que una vez que se procesan no se pierden al morir y se pueden intercambiar por recompensas. Como acabo de mencionar, lo interesante de esto es que para procesar las semillas del odio, los jugadores deben realizar una serie de rituales en el altar de extracción. Cada ritual requerirá que el jugador realice ciertas acciones para completarlo. Una vez completado, el jugador recibirá las semillas ya procesadas. Es importante destacar que el altar de extracción no es seguro y puede ser atacado por otros jugadores. Así es, si un jugador intenta extraer semillas en un altar que ya está siendo utilizado por otro jugador, puede llegar a atacarlo, para así robar sus semillas. Por lo tanto, es importante estar atento y estar listo para la lucha en cualquier momento mientras se utiliza el altar de extracción. En resumen, el altar de extracción es una parte integral del modo PvP en Diablo 4 y permite a los jugadores procesar semillas del odio, para después canjearlos por recompensas. Sin embargo, como es una zona de PvP, los jugadores deben estar preparados para luchar contra otros jugadores mientras están en el altar y deben ser cuidadosos al utilizarlo.
Las recompensas incluyen una amplia variedad de elementos cosméticos, como artículos de vestuario, monturas, la capacidad de modificar la apariencia de tu equipo actual, entre otras. Es importante destacar que estos objetos no proporcionan un aumento de poder a tu personaje, sino que simplemente mejoran su apariencia y te permiten mostrar tu éxito en el modo PvP. Blizzard ha dejado en claro que estos artículos no son más poderosos que los que puedes obtener en otras áreas del juego, pero son lo suficientemente atractivos para satisfacer tus deseos como jugador de PvP. Una característica adicional del PvP en Diablo 4 que resulta muy interesante es la recolección de orejas, al igual que ocurría en Diablo 2. Sin embargo, en esta ocasión las orejas solo se guardarán como trofeos y se presentarán en una lista de nombres de jugadores que hayas derrotado. Por último, en el juego hay un estado llamado Vaso del Odio, que se obtiene al matar a otros jugadores en los campos del odio. Este estado hace que el jugador se convierta en un objetivo para los demás, lo que significa que todos los otros jugadores de PvP cercanos serán notificados de su presencia y podrán obtener una recompensa adicional por matarlo. Sin embargo, si un jugador logra sobrevivir durante un tiempo determinado después de obtener el estado de Vaso del Odio, en lugar de ser asesinado, recibirá una gran recompensa. En lo que a mí respecta, este sistema está muy bien pensado porque motiva a los jugadores a luchar por obtener y defender este estado, ya que es una oportunidad de obtener una gran recompensa, pero también pone al jugador en peligro constante. El Vaso del Odio es un ejemplo de cómo los juegos pueden utilizar sistemas de recompensa y riesgo para motivar a los jugadores a tomar ciertas acciones en el juego, como matar a otros, por ejemplo. Muchas gracias por ver este video. Si quieres ver más contenido como este, asegúrate de suscribirte al canal y darle me gusta para no perderte de las novedades sobre el juego. Ayúdame a hacer crecer este canal para beneficio de toda la comunidad de Diablo 4. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Chaito.